Tiempo de entrevista en Radio Nacional. Hoy les hablamos de la decisión del Consejo de Europa de incluir en la Carta de las Lenguas al extremeño. Nos lo cuenta en la entrevista José Antonio Lagar. Hola, saludos. Pues bueno, siempre es un placer, ¿no?, hablar con un compañero y más por una noticia que nos debe enorgullecer a todos los extremeños, y es que nuestra lengua, el extremeño, ha sido reconocida por el Consejo de Europa y ha sido incluida en la Carta Europea de Lenguas. Bueno, tras un trabajo de la asociación OSEC, que ahora nos explicará su secretario, decía buen compañero y buen amigo, Juan Pedro Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, José Antonio, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, como diríamos en extremeño. Eso es, sí, a mí me encanta. Si me hablas en extremeño, a mí me encantaría ir aprendiendo ya, además, ir tomando buena nota. Yo creo que esto no se ha fomentado más, porque quizá mientras que los catalanes o los vascos lo llevan a gala, ¿no?, es decir, tener un idioma, a nosotros como que nos da vergüenza, nos parece hasta un poco paletillo y tal, cuando oímos hablar a los abuelos. Hombre, abuelo, así no se dice. Ya va siendo hora de comenzar a muar nuestra parra, y parra sin miedo y con orgullo de lo que hablamos, que es el extremeño. Uh-huh. Y te hablo en castellano ahora porque me gustaría que quedara bien claro que, bueno, que el extremeño, que esto que llamamos el castúo, y que, como decía, siempre ha sido infravalorado, despreciado, ha sido reconocido nada más y nada menos que por el Consejo de Europa. Ya teníamos el reconocimiento de la UNESCO, ya teníamos 2 reconocimientos internacionales que eran de ISO y de PROEL, pero ahora tenemos un reconocimiento, pues digamos, mucho más cercano, porque Europa nos da dinerito de vez en cuando, ¿verdad?, subvenciones, la PAC, a los agricultores, y en este caso nos está diciendo que cuidemos nuestra lengua, que cuidemos el extremeño, que lo protejamos, que lo palremos, que lo hablemos y que lo tengamos como una parte más de nuestra cultura, igual que tenemos nuestras fiestas de interés turístico regional, nacional, nuestra Semana Santa, nuestras fiestas de Jarrampla, las carantoñas, la encamisada, pues todo eso, nuestros paisajes, pues esto es una cosa más que tenemos que añadir a nuestro patrimonio lingüístico, cultural, y que en otras comunidades pues ya está siendo utilizado como algo también, como un atractivo turístico, como un recurso que llama la atención y que desde fuera ven con mucho agrado y que quieren venir a conocer. Así que un poco cerrando el círculo, ahí tenemos ese reconocimiento que no es más que un acicate al trabajo que estamos, digamos, preparados para darle cabida a esta lengua, a la lengua extremeña, que forma parte de nuestra cultura. También forma parte de nuestra cultura el afala, en los 3 pueblos de Sierra de Gata, del Valle de Jálama, y también forma parte de nuestra cultura el portugués rayano, esa lengua que compartimos con nuestros vecinos portugueses y que tenemos desde la zona de Cedillo, Herrera de Alcántara, La Codosera, Alburquerque, Olivenza, y que también forma parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura y nuestra historia. Los que no hayan situado a Juan Pedro Sánchez, cuando yo decía que además de secretario de OSEC, de este órgano de seguimiento del extremeño y su cultura, es el presentador, uno de ellos, junto a una pedazo de presentadora y amiga como es Lola Trigoso del programa Por la Tarde en Canal Extremadura, y ahí los medios de comunicación igual tenemos mucho que decir, quizá más todavía el medio de comunicación público de Extremadura, ¿no?, que tendrá también mucho que decir, como pasó con la televisión gallega, donde mucha gente en Galicia dice casi se tuvieron que inventar el lenguaje porque ya mucha gente lo desconocía y no lo sabían hablar. Es decir, la televisión, una vez más, igual que Televisión Española en su día vertebró el paso de la dictadura a la democracia, ¿no? Con su trabajo, pues la televisión autonómica tiene mucho que ver en estas transiciones de, oye, no tenemos un lenguaje que hable todo el mundo, pero sí que está hablando nuestros mayores y que puede desaparecer si ellos mueren y no lo recogemos, ¿no? Claro, has puesto un ejemplo magnífico, José Antonio. En Galicia pasó durante muchos años el mismo proceso, exactamente igual. Se denostaba el gallego, se despreciaba, se quedaba relegado al mundo rural y allí pues se dieron los pasos y las iniciativas correspondientes para que esto se recuperara, y desde la televisión pública la verdad es que fue un pilar fundamental. En Asturias está pasando lo mismo, están en ello, y aquí en Extremadura la verdad es que estoy muy contento por el apoyo que está dando la televisión pública, Canal Extremadura Televisión y Radio, donde tenemos un programilla todos los viernes, permíteme la cuña, de difusión del extremeño. En verano también Radio Nacional de España, los compañeros aquí en Mérida, Julia, nos entrevistó
para hablar del segundo Día de las Lenguas de Extremadura, que lo celebramos en Serradilla, y tuvo una repercusión impresionante. Fue magnífica la ayuda el cable que nos echó, porque un tuit tuvo más de 120.000 reproducciones y conseguimos también que nos sacaran en diversos medios de comunicación nacional. Así que entre todos, porque esto es algo que tenemos que hacer entre todos, lo podemos conseguir como lo estamos consiguiendo. Y bueno, y ahora ya pues queda el paso de las instituciones. La Junta de Extremadura tiene que ser la que dé el paso de reconocer, de fomentar y de apoyar esta lengua nuestra. Hasta ahora, hace unos años nos llamaban locos, José Antonio, y de todo, claro, de todo. Pero bueno, ya está aquí este papelito del Consejo de Europa en el que nos reconoce como lengua, nos incluye y le pregunta a las instituciones extremeñas, oye, ¿qué pasa con esto? Ahora está ahí, digamos, en el alero la pelota. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora lo que tenemos que hacer es, entre todos, sumarnos a esta iniciativa y un poquito pues presionar, ¿no? Y decirle a la Junta de Extremadura, a todos aquellos extremeños que queramos que nuestra cultura siga viva, pues que, oye, que hay que fomentarlo, hay que promoverlo. ¿Cómo? Pues dando cumplimiento en primer lugar a lo que dice el propio Estatuto de Autonomía de Extremadura, que dice en su artículo 9 que reconoce las diversas modalidades lingüísticas, textualmente lo dice así, diversas modalidades lingüísticas que hay en Extremadura. Esas modalidades lingüísticas, como ya te comentaba antes, son la fala, el portugués rayano y el extremeño. Hay que cumplir con ese artículo 9 del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Hay que hacer una ley, como ya se ha hecho en otras comunidades, que vertebre, que ponga en valor, que fomente y que promueva el uso del extremeño en este caso. El uso del extremeño en la escuela, en primer lugar, claro. Lo que queremos es que esto tenga futuro, ¿no? En la escuela aprendemos inglés, aprendemos portugués, aprendemos latín, griego, aprendemos muchas cosas, ¿verdad? También desapareció de las escuelas de forma oficial aquella semana de Extremadura en la escuela, que mejor que una asignatura de Extremadura, con nuestra lengua extremeña, y que los jóvenes extremeños, si algún día tienen que emigrar, que se vayan de Extremadura sabiendo todo lo que habría que saber de nuestra tierra, que es mucho y muy bueno. Si yo, por ejemplo, hubiera estudiado el extremeño de pequeño, pues no hubiera corregido a mi abuela cuando ella hablaba en castú, hablaba en extremeño. Yo la corregía a ella porque mis padres la corregían a ella, y ahora nos estamos dando cuenta del error tan grande que hemos cometido durante tantos años corrigiendo a nuestros mayores. Y es de justicia que después de casi 40 años de autonomía, en el que los extremeños tenemos las riendas de nuestra tierra, ¿no? Pues pongamos en valor y hagamos justicia con nuestro pasado, con nuestro presente, y que le demos el futuro que se merece a nuestra cultura, en este caso a nuestra lengua. Pues eso, el Consejo de Europa, ya lo saben, ha dicho que el extremeño es un idioma que puede perderse y que hay que ponerse a trabajar para que no desaparezca. Gracias, Juan Pedro, un abrazo. Muy agradecido por esta entrevista, y continuaremos con este trabajo para que nos vaya muy bien a todos los extremeños. Un abrazo muy fuerte.